Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. El país está en crisis, tenemos las protestas y los bloqueos más grandes desde octubre de 2023 y este podría ser un punto de quiebre para el actual gobierno. Para analizar la situación tenemos a dos expertos, Claudia Villagrán, socióloga, y Renzo Rosal, politólogo. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Claudia, quisiera empezar con usted. ¿Era previsible, se podía anticipar la reacción que estamos viendo ante, digamos, la vigencia de una ley que estaba dictaminada desde hace más de 25 años y que lo que está haciendo este gobierno es simplemente, pues, aplicándola? Pero se podían prever estos escenarios y que el Ejecutivo, pues, hubiese actuado con mayor proactividad. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando actualmente en el país? Yo creo que era previsible que hubiese una reacción. Obviamente es un tema vinculado a plata, ¿verdad? A dinero, que la gente generalmente es muy sensible frente a esos temas que tocan su bolsa, pero no creo que fuera previsible en la dimensión que lo estamos viendo. Eh, es decir, creo que podíamos esperar que hubiera gente que estuviera inconforme, que protestara. Obviamente la gente con menos posibilidades económicas era la que iba a tener más cuestionamientos frente al tema, pero el tamaño de la protesta creo que ha superado cualquier expectativa. Uno no hubiera esperado reacciones además tan estructuradas. Yo creo que ese es uno de los temas seguramente que vamos a hablar más adelante, pero digamos, hay parte de esto que es espontáneo, pero hay parte que parece estar bastante más organizado y bastante más planificado, con otro tipo de intenciones de carácter político. Renzo, ¿cuál es la lectura que tiene? ¿Coincide con el análisis que hace Claudia? Sí, por supuesto que coincido y agregaría el hecho de que tal parece que aquí no se cumple, el Ejecutivo no está cumpliendo con el ABC, es decir, con la parte básica de decisiones de esta naturaleza, que en dos platos tiene que ver con medir el agua. Es decir, si yo me voy a lanzar en un escenario en donde mis condiciones como gobierno son en buena medida frágiles, donde el tema de los seguros pasa por lo económico, como ya mencionaba Claudia, y eso es un factor, ya sabemos, muy sensible. Si encima de todo vamos a plantear una medida que de primas a primeras lo planteo generalizado, no en forma escalonada o gradual, y a sabiendas que hay una diversidad de actores involucrados en cada segmento de los que voy a tocar, pues evidentemente se lanzaron al agua sin saber ni siquiera si había agua en la piscina. Y lo que se encuentran ahora es con que lo que hay abajo es, no sé, hielo o alguna cuestión muy fuerte, que lo que está generando es una reacción que además, como ya lo mencionaba también Claudia, tiene una porción de instrumentalización, tiene una porción de legítima, digamos, molestia, pero no sabemos diferenciar A y B. El gobierno se lanza al agua, reitero, se lanza sin medir las consecuencias. Y además, tomando en cuenta que frente a un problema público de grandes dimensiones, que tiene muchas aristas, no estoy tan seguro si lo del seguro colectivo es el principal o el primer dispositivo que debió de haberse activado. Si el hecho lamentable que se dio este bus que hace unas semanas atrás tuvo este grave accidente abajo del puente de Belice fue como el detonante. Quizás ahí las medidas básicas tenían que ver cómo aumentamos la regulación, las sanciones, el control, la supervisión de todo lo que tiene que ver con el transporte colectivo y posteriormente a hacerlo como por clústeres, ¿verdad? Todo el transporte de bienes y así sucesivamente. Sin embargo, ahora pues nos olvidamos de los clústeres y nos vamos con todo. Reitero, sin medir el escenario, sin conocer a los actores y sin saber que cada uno de ellos puede responder a una diversidad de agendas. Entonces creo que lo que estamos viviendo ahora es, sí, 48 horas después del anuncio, ya llevamos un segundo día de jornadas consecutivas de protestas, movilizaciones y demás, y que todo apunta, después de la conferencia que me parece que fue desafortunada de prensa hace un par de horas, me parece que le agrega combustión a una efervescencia ya bastante fuerte. Claudia, no podemos o no quisiera que centráramos la discusión en que si es adecuado o no el seguro.
otros países lo han aplicado y creo que Guatemala en América Latina posiblemente sea de los pocos países que tienen o que no tenían la implementación de un seguro obligatorio. Sin embargo, lo que sí se puede cuestionar es la forma en la que se hizo. Decirle a la población, tienen 45 días todos para ajustarse, no es ese el principio o uno de los orígenes de los problemas al no explicar primero cuáles son los beneficios de un seguro, educación financiera, y segundo, pues al hacerlo de una forma tan acelerada, cometió un grave error de implementación de estrategia del gobierno. Sin duda. Yo creo que, bueno, quiero hacer como una comparación entre el tema, digamos, de la gestión de la basura con este tema que ahora se nos presenta con el tema del transporte. ¿En qué sentido? Lo que está fallando es la implementación, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos educando a la población respecto a este tipo de medidas que son buenas? O sea, realmente el tener un seguro, como ustedes ya lo mencionaron, es un tema que tiene vigencia en casi todo el mundo, ¿verdad? Entendía por una entrevista que escuchaba en la mañana que habían como 5 países en el mundo que no tenían un seguro obligatorio y 4 de ellos estaban en Centroamérica. Pero lo que significa esto es que, a ver, es una medida buena, es una medida que le sirve a una persona cuando está involucrada en un accidente, pero hay que explicarlo, porque es que no todo el mundo en Guatemala tiene acceso a un seguro. No sabe necesariamente qué significa tener un seguro. No sabe tampoco, además es una medida que se lanzó sin tener claro cuánto va a costar, ¿verdad? Y hoy en la mañana oía yo al representante de la gremial de aseguradoras y decía, estamos trabajando en eso. O sea, ni siquiera sabemos al día de hoy cuánto va a significar para el presupuesto familiar pagar un seguro de esa naturaleza. Entonces, esa es apresurado o parece apresurado, pero además en una coyuntura que no es la mejor. A ver, tenemos una protesta por el tema del aumento salarial de los diputados, donde la gente ya estaba molesta, ya estaba incómoda, estaba pidiéndole al gobierno que se pronunciara alrededor del tema y luego viene y a afectar la bolsa del ciudadano común y corriente. Entonces hay un problema ahí de cómo no estamos haciendo una implementación adecuada de las medidas, aun y las medidas sean buenas, ¿verdad? También, aun y las medidas fueran, digamos, mandatadas, porque en el caso del seguro es una decisión de la Corte de Constitucionalidad que mandata al Ejecutivo a regular este tema. Entonces, ni siquiera nace del propio Ejecutivo, pero el Ejecutivo la tiene que implementar, pero la ejecuta mal. Le da poco tiempo a la gente, no la forma, no le da información oportuna, cae en una coyuntura inadecuada por el tema del aumento salarial de los diputados y se ve ahorita entrampada en si da un paso atrás, como lo hizo en el tema de la basura, muestra una terrible debilidad con un altísimo costo político, pero si no da marcha atrás, tiene que enfrentar una protesta ciudadana que quién sabe cuándo va a parar. Entonces, creo que está en una coyuntura, en una intersección muy difícil para el gobierno en cuanto a cuál es la mejor ruta a tomar. Renzo, y retomemos esa pregunta. ¿Cuál sería la mejor decisión en este momento para la gobernabilidad del país y para la misma estabilidad del Ejecutivo? ¿Deberían dar marcha atrás y decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dar un tiempo prudencial, vamos a empezar de forma escalonada, como usted muy bien lo decía, para que, digamos, no tener que enfrentar a todos al mismo tiempo, o continúa enfrentándose a estas protestas con el riesgo de que puedan, pues, salirse de control? ¿Cuál es la mejor opción, Renzo? Yo diría que no es opción echar para atrás, ¿verdad? Porque eso lo que indicaría es el gobierno quedaría absolutamente como veleta, ¿verdad? Una señal de mayor debilidad de la que ya se tiene. Yo creo que ahora lo que bien podría hacerlo, pero también dependerá en qué momento lo plantean. No es lo mismo decirlo hoy en la tarde que decirlo el domingo. Sería hacer algunas modificaciones en la implementación. Y, por ejemplo, yo planteaba aquí, pero ese solo es un ejemplo,
de focalizar, decir, bueno, en 45 días se va a implementar esto sí o sí en todo lo que tiene que ver con transporte colectivo. Y en 90 días se va a implementar y comenzar a plantearlo esto en forma escalonada, para decir que se completa la ecuación, digamos, qué sé yo, en 6 meses, una cuestión más o menos así. Pero eso no implica echar atrás, sino que implica reformar la medida, adecuarla. Mientras tanto, hay que incorporarle los componentes que ya Claudia muy bien planteaba, de información, de sensibilidad, de aclarar mucho claramente primero qué son los seguros, en qué consiste un seguro contra terceros, qué es y qué no es. Porque igual que los seguros brinda ciertas coberturas, pero hay otras cosas que no. Y por supuesto, también darle aclarar ciertos nichos de opacidad que están allí dándose vuelta y que solo están dándole combustión. Menciono solo uno, el tema de que todo esto al final de cuentas es un gran negocio y que todo esto, el gran beneficiado son tres, cuatro de los grandes, de las aseguradoras que se reparten en gran medida el volumen, digamos, de los seguros y que todo esto responde a una negociación que se hizo previa entre esos suerte de cartel de aseguradoras y el gobierno. Si eso no es así, pues digamos que hay que tratar de también que las propios, en este caso, de la iniciativa privada, los actores del sistema financiero que van a estar involucrados, también den información y se sumen a un proceso que sea liderado por el gobierno. Ese tipo de acciones creo que ayudarían hoy por hoy, al menos a bajarle intensidad a lo que ya tenemos. Apagarla de romplón, no creo que vaya a ser factible, pero no, pero sí hay que hacer algo y tiene que ser también con mucha prontitud. Primero, con mucha visión estratégica de qué se plantea, hacerlo rápido, porque el incendio ya lo tengo y está en mayor dándole fuerza. Y hay una ciudadanía que de momento no está, solo, digamos, es una ciudadanía que no está movilizada, que no está en las protestas, pero somos, digamos, los que estamos ahorita como parqueados, es decir, ahora con nuestras actividades están también sufriendo las consecuencias de lo anterior. Y vamos precisamente a ese punto, Claudia. Muchos ciudadanos están esperando una acción más contundente de parte del Ejecutivo para liberar las distintas arterias del país, porque además se ven que en algunos casos pues son pequeños grupos que atraviesan algunos vehículos que no parecieran tener ninguna representatividad y sin embargo pues las fuerzas de seguridad no hacen nada. Y hay que decirlo, así como en el 2023, octubre de 2023, las protestas, los bloqueos tuvieron un costo económico y humano muy grande, también lo están teniendo en esta ocasión y los bloqueos pues al final terminan causando pues daños e incluso hemos visto en el pasado tragedias. ¿Debería ser más contundente el Ejecutivo en desbloquear estas manifestaciones? Yo creo que otra vez el gobierno se pone a sí mismo una enorme disyuntiva y es que, a ver, este es un gobierno que no solo ha anunciado, sino que además ha implementado muchas medidas para privilegiar el diálogo por, ante cualquier otra alternativa que tenga disponible. Entonces, el tema es que ellos, entiendo yo, están empujando la solución consensuada antes de tomar una decisión, digamos, de desbloqueo a través de las fuerzas de la policía. Ahora, el problema es qué pasa si no alcanzan esos consensos o qué pasa si esa búsqueda de acuerdos se alarga y eso alarga los bloqueos y la gente empieza a desesperarse. Ya empezaron a ver, por ejemplo, hoy se hablaba de disparos ya en algunos de los bloqueos, por ejemplo, de la pura desesperación de la gente que depende de su movilidad para ganarse la vida. Entonces, yo lo que creo es que, o entendí entre líneas, que el ministro de Gobernación dijo que eran legítimas las protestas, pero no eran legítimas los bloqueos. Y que eso en alguna medida anuncia que estarían dispuestos a tomar las medidas para despejar las rutas, pero que van a agotar la vía del diálogo previamente. Eso la gente no lo va a entender muy bien, digamos, o no lo va a tomar bien, porque la gente lo que quiere es la liberación de los caminos y decisiones más ágiles
que el diálogo no necesariamente permite, ¿verdad? El diálogo es lento, requiere de tiempo para madurar y creo que no está el gobierno en este momento en esa posición, pero tampoco se va a arriesgar a los costos políticos que puede representar para ellos tomar medidas de fuerza que pueden tener consecuencias, ojalá no, pero dramáticas incluso. Entonces está en esa disyuntiva, creo yo, la tiene difícil, pero va a tener que tomar una decisión porque estoy de acuerdo en que esto no se puede prolongar por mucho tiempo. Y el tema, Renzo, es de que si bien posiblemente algunas personas estén de acuerdo con el seguro y muchas personas pues ya han incorporado la cultura de contar con un seguro pues como una forma de ser responsable al tener un vehículo y andar en las calles, posiblemente el desgaste del gobierno venga porque estas personas vean la inacción del Ejecutivo en precisamente desbloquear las carreteras del país, y para Guatemala tiene un enorme costo estos bloqueos. Entonces, no debería ser el Ejecutivo, insisto, más contundente. No, totalmente. Creo que aquí, en la medida, y eso es un proceso social, digamos, que la historia de la humanidad nos lo ha dicho en elecciones, ¿verdad? En la medida entonces que se va acumulando tiempo, también se van acumulando factores de molestias. Y toda la lógica de cuestionamientos o de oposición es bastante más fácil de llenar, digamos, llenar una olla de cuestionamientos y de asuntos, unos reales y otros artificiales, a la hora y la hora, no vamos a separar una de otra y se va generando un proceso que de ahí viene todo ese concepto, ese enfoque de las crisis de gobernabilidad. Es decir, cuando ya no tengo capacidad de dirección del timón, porque ya hubo un conjunto de factores que alteraron la ruta, alteraron el timón, e inclusive hasta quitaron hasta el conductor, ¿verdad? Haciendo un poquito ese juego, esa analogía. Y obviamente eso es lo que no queremos en este país. Así que el gobierno tiene chance de recuperar control, sí, siempre y cuando lo haga con medidas acertadas, no solo con conferencias de prensa y con anuncios de algo que no va a ayudar a, digamos, a darle conducción al proceso, porque lo que hemos vivido en Guatemala alrededor del factor de bloqueos y movilizaciones, que son solamente como la parte visible de cosas que hay atrás, ha generado malestares y estos los tenemos a la orden del día como recuerdos. Uno está en los procesos del 2023, que por supuesto, él no, digamos, tenían una naturaleza diferente, pero que para muchos nos olvidamos de la naturaleza y fueron bloqueos. Punto. Después ya hemos tenido otros episodios y el más reciente es el que ya se mencionaba, que fue muy capitalino, pero que pudo haber escalado mucho, que fue en contra del reglamento de derechos sólidos. Y eso sí se dio en esta administración. Y ahí, ¿qué fue lo que hizo que se retomara el control? Fue básicamente el dejar atrás el reglamento, dejarlo sin funcionamiento, que es algo que forma parte de las opciones, pero reitero, políticamente en este caso, cuando tenemos muchísimo más fuerzas involucradas, el volumen es mayor al tema del desechos sólidos, creo que tendría el gobierno y el país como tal muchos elementos de perjuicio. Así que tienen ruta, pero requerimos celeridad. Me quedan 30 segundos. Claudia, vimos la conferencia hoy en la mañana. ¿Debería de haber estado ahí el presidente liderando o se hizo lo correcto al no aparecer? Para muchos genera molestia el hecho de que no haya sido él mismo. Yo creo que sí tenía que haber estado el presidente. Creo que lo que se necesita en este momento es conducción y el que está llamado a conducir las acciones de gobierno es el presidente. Por lo tanto, si yo hubiera podido, podido decirle algo, le hubiera dicho que tenía que estar ahí, aunque luego le diera la palabra al ministro y a sus demás funcionarios, pero el mensaje de la población era: esto lo tengo bajo control y aquí yo dirijo la ejecución estatal. Renzo, concluimos con usted la misma pregunta. ¿Debió aparecer, sí o no? Yo diría depende. Si va a aparecer para dar decisiones contundentes, concretas, sí.
Si va a parecer como sucedió con el caso anterior, en donde lo que dijo, lo que hizo fue echarle más gasolina al asunto, pues mejor no, mejor guardémoslo, ¿verdad? Ahí depende mucho cuál es el planteamiento que el presidente va a utilizar, porque creo que ahora no estamos para más distractores. Bueno, muchísimas gracias a ambos y esperamos que el Ejecutivo pueda mejorar las estrategias y pueda plantear los mejores planes para poder conducir el país, porque sin duda alguna estas crisis tienen un alto costo, tanto económico como en gobernabilidad. La palabra la tiene el Ejecutivo. A ambos muchas gracias, les reitero el agradecimiento y a ustedes en casa nos vemos la próxima semana.